Vamos a pasar ya al coloquio, a dar palabras entre el público después de estas magníficas ponencias. Y la pena es que, la verdad es que nos hemos quedado con poco tiempo para el coloquio, ¿no? Pero por eso os pido que las intervenciones sean breves y también que las respuestas sean también concisas para que dé pie a que se planteen más cuestiones. A ver, ¿alguien quiere la palabra? ¿Hay alguien en online que esté? ¿Sí? Pues venga, adelante. Con una primera pregunta difícil. Dice, ¿se plantean al médico, la enfermera o los familiares creyentes problemas morales en la práctica de la eutanasia a un paciente / familiar? ¿Esto a quién? A Javier. Es que hay muchas que no vienen dirigidas a nadie, entonces cuando vienen dirigidas os lo diré, ¿vale? Pues obviamente sí. Quiero decir que eso es un dilema como cualquier otro dilema que se plantea en esta decisión. Quiero decir que si hay personas creyentes y un familiar solicita la eutanasia, les supone para ellos ponerlos en una situación complicada, pero la decisión siempre la toma su familiar, eso está claro. O sea que hay que respetar. Es una pregunta complicada en cuanto a lo que supone para la familia, pero la respuesta es sencilla. El paciente, si está capacitado y hay que presumir su capacidad, tal y como comentaba Tirso, toma la decisión. Es cierto que de hecho estamos trabajando también, bueno, no lo he dicho, ¿no?, que estamos trabajando en una guía para facilitar también, se está trabajando en una guía, miembros de la comisión, otros expertos, una guía para facilitar el procedimiento, una guía que publicará el Departamento del Gobierno de Aragón, ¿no? Entonces, en esa guía ya hemos estimado que el duelo de los fallecimientos por eutanasia será un duelo particular, ¿no? No es lo mismo la elaboración de un duelo de una muerte por otro procedimiento, una muerte accidental, una muerte oncológica, que alguien que elige morir. De hecho, el duelo probablemente lo anticipe ya la familia antes del procedimiento. Y puede ocurrir, como ya ha ocurrido, que toda la familia esté en contra de la decisión que está tomando el paciente, pero no tienen más remedio que respetarla. Eso hace que el duelo de esa familia probablemente sea complicado. Una dirigida a Tirso. Preguntan, ¿un refugiado o una apátrida podrían solicitar la eutanasia? ¿Es necesario tener la nacionalidad española o también valdría una de la Unión Europea o la propia ciudadanía europea? Sí, pero como ponía para Tirso. Bueno, la ley es clara, es restrictiva en eso. Quiero decir, se exige la nacionalidad española o 12 meses de residencia para poder solicitar la prestación. Eso es un tema legal. Es un tema legal, sí, absolutamente. Otra de las preguntas, entiendo que para Javier, ¿se ha elaborado ya el informe anual de la evaluación de la aplicación de la LORE en Aragón, tal y como marca el artículo 18, apartado E, y dónde se hace público? Sí, se elabora un documento que solicita el Ministerio de Sanidad y que lo deben elaborar todas las comunidades autónomas, y ya se ha remitido, claro que sí, al Ministerio. No sé si se ha hecho público, pero desde luego los datos están a disposición del público, o sea que no hay ningún dato secreto en esto. Sí, yo creo, por lo que... Tú sabes más. Sí, no sé más, pero yo creo que se han enviado los datos al Ministerio, sí, que es lo que nos obliga, y lo que es el informe anual, que entraría en detalle, creo que eso todavía no está, hay un borrador, pero creo que no está todavía, y además lo debería de aprobar la comisión, ¿vale? Formas, pero desde luego cuando se apruebe se hará público, por supuesto. Sí que es cierto que este documento estos datos de 8 de septiembre, están a disposición, y personas que lo soliciten a la comisión, pues por supuesto que estos datos son abiertos, o sea que no hay ningún secreto en los datos, para nada, no debería ser nunca así. ¿Continúo mientras no haya en el público? Adelante. Hola, buenos días. Soy Javier Arredondo. Yo soy presidente del Foro Aragonés de Pacientes, o sea, no soy profesional, yo soy del otro lado de la barrera, ¿no? Entonces yo había dos cuestiones, que una es para Cristina, si permites que me tutee, ya que
que estamos aquí tuteándonos todos. Cuando habéis hecho estos estudios, a mí lo que me sorprende es que se hacen en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, que son países que no tienen una sanidad pública como la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, además que la ley lleva un año escasamente en funcionamiento y el reglamento ha salido, pues eso, aquí en Aragón, hace 15 días. ¿Esos datos serían válidos para aquí, para España, por ejemplo? Sí, siempre y cuando, claro, al final todos los estudios son contextuales y debe tenerse siempre en cuenta el contexto. Ahora bien, en este caso estaba completamente descrito un paciente en el contexto de una enfermedad avanzada, con un Karnowski, es decir, con un nivel de deterioro deterioro funcional X determinado, y al final eso hace que ese paciente, en cuanto a su patología, sea comparable entre sí. De hecho, independientemente de la sanidad, quiero decir, al final es la atención, que esté bien atendido ese paciente. Es decir, que si lo que me estás preguntando es cómo están peor o mejor atendidos porque la sanidad es o pública o privada, ¿no? Teniendo en cuenta ese supuesto que no me... Vamos, en un foro de ética no me parecería ni adecuado, porque hay que presuponer que la atención es la adecuada en toda situación. Pues dicho esto, claro que son comparables los pacientes, porque comparamos situaciones de patología con su definición perfectamente. O sea que, de hecho, cuando hemos hecho las revisiones sistemáticas y hemos analizado los pacientes, al final esos pacientes todos eran comparables entre sí. De hecho, Cristina, también creo que has presentado trabajos realizados en España. Sí, totalmente. De hecho, los primeros son trabajos de nuestro grupo y son además trabajos largos de pacientes. Es decir, el primer trabajo que realizamos incluía 101 pacientes, pero luego tenemos otra cohorte de pacientes estudiada que ha dado numerosos diferentes análisis con una cohorte de 150 pacientes, y el último que he presentado, cuando he dicho 193 pacientes, estos también eran pacientes nuestros, o sea, del contexto español y atendidos en la sanidad española. Un poco catalanes, me parece, pero lo que pasa que quizá ha llevado a la confusión que están publicados en revistas de ámbito de anglosajón, que las publicaciones están hechas en inglés y a lo mejor puede parecer que son de otra procedencia, ¿no? Vale. Yo soy de Lérida. Sí. O sea, Luego, sí. para acabar, viendo en Aragón el alto porcentaje de objeción de conciencia aquí entre los profesionales, pues a los pacientes nos queda un poco el corazón encogido, como diciendo, jolín, aquí es más complicado que tengamos derecho a una muerte digna, pues que hay un mayor número de profesionales que están objetando de conciencia, ¿no?, para llegar a lo que es la muerte digna de un paciente. Partiendo de la base que todavía no tenemos muy claro muchísimos pacientes lo que son los cuidados paliativos con lo que es la eutanasia. Eso sí también es verdad, que yo siempre defiendo que hay que empezar a educar a los pacientes para que sepamos exactamente esas diferencias. Vale, muchas gracias. Sí, bueno, que el problema lo tiene más bien el Gobierno de Aragón, no tanto los pacientes, o sea, porque la ley se debe cumplir, ¿no? Lo explicaba muy bien el doctor Ventura. La ley es igual para todos los ciudadanos españoles, y si un ciudadano solicita la prestación, seguirá el procedimiento y tiene entre los 35 y 40 días. Y son los responsables sanitarios los que deben ofrecer la solución a ese paciente. O sea, quiero decir, los pacientes de Aragón no esperan más que los de otras comunidades autónomas. Que al responsable de sanidad de ese sector le puede costar más solventar la situación. Eso puede ser, desde luego, si hay más objeciones, eso no cabe ninguna duda, pero eso no repercute en el paciente, ¿eh? El paciente espera lo mismo que en cualquier otra comunidad autónoma. O sea, los plazos en Aragón se cumplen. Eso es así, lo estamos haciendo. Se cumplen de una manera que a la gente le sorprendería, ¿no? Quiero decir que son cosas un poco hasta surrealistas, pero como sabéis, hay 7 días naturales para que la comisión tome una decisión. Entonces, esos días son iguales en las fiestas del Pilar, en la Navidad y cuando son. Y imaginaos lo que ocurre con los miembros de la comisión en esos días, que a veces yo, bueno, puedo contarlo, ¿no? Que el sábado pasado, que estaba yo en Valladolid, también en un foro de eutanasia, y entonces me dijo Marisa, tenemos hasta las 2 de la tarde para dar una respuesta a este paciente, ¿no? Y las cosas que tuve
que hacer yo por ahí, hasta buscar una impresora, imprimir, firmar, mandar la fotocopia y varias llamadas. O sea que en ese sentido yo creo que los ciudadanos pueden estar tranquilos. Para quien sí es un problema es desde luego para los responsables sanitarios de cada sector, que si tienen un alto nivel de abstención pues van a tener problemas, eso sí. Pero al ciudadano la respuesta se le tiene que dar y yo creo que puede estar en ese aspecto tranquilo. Sí, varias preguntas rápidas. Una para el doctor Olivera. Bueno, para todos, muchísimas gracias por los aportes tan interesantes. La primera sería en relación con la expresión en el documento de voluntades anticipadas, que está previsto en la ley, de el deseo expresado y fundamentado sobre que le sea aplicada la eutanasia, porque en la exposición, y por lo que estoy escuchando por ahí, parece que se necesitase una demostración reforzada de la autonomía y la capacidad de la persona, del usuario, cuando ha firmado ese documento de voluntades anticipadas, cuando en general para todo el documento hay testigos y hay en muchas ocasiones pues personal del registro e incluso la notaría, como que la persona cuando expresa el documento de voluntades anticipadas está en pleno uso de sus facultades y eso es lo que demuestra. Entonces me ha llamado la atención lo que ha dicho sobre que ha habido una que yo no conocía, que no sé si era por eso, pero parecía que era porque no se consideraba acreditada la capacidad. Quería hacer también una pregunta a Cristina sobre ese interesante estudio y el concepto de derecho, de deseo de adelantar la muerte y la prospección proactiva, la investigación proactiva a la hora de preguntarle a las personas. A mí me parece, sinceramente, que es bastante peliagudo porque desde el punto de vista de la comunicación de malas noticias o conversaciones difíciles se dice cuidado cuando la persona, y desde el punto de vista de salud mental, pregunta cuestiones sobre la muerte, es que ya las tiene aceptadas. Hacer algo proactivo es un poco, desde mi punto de vista, delicado y me gustaría si puede hacer una... Y le iba a preguntar al doctor Tirso Ventura sobre cómo proteger a las personas no capaces, es decir, ese concepto de protegerles cuando ya está demostrado que no son capaces, dentro de lo que ha dicho de no restricción, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al terminar en sus exposiciones por escrito lo ha dicho muy bien, o sea que por mí, más que nada por acortar. Muchas gracias por la escucha. Sí, la respuesta. Sí, quizá no me he explicado bien. Había 2 solicitudes que no habían realizado los pacientes de las 27, una sin documento de voluntades anticipadas, la ley queda claro, y la otra el consultor la había considerado no favorable. El médico consultor es uno de los que valora si el paciente cumple el contexto eutanásico. Entonces no es que lo considerara no capaz, sino que consideraba que ese proceso que tenía el paciente no entraba dentro del contexto eutanásico. Sí, rápidamente. Le doy la razón y esa es la barrera. Los profesionales sanitarios somos los primeros que no nos gusta y muchas veces nos amparamos precisamente en lo que acabas de comentar. Ahora bien, hay una ventana de oportunidad cuando descartamos la depresión, es decir, en la valoración clínica de depresión. Los trabajos donde yo los he realizado fundamentalmente es en pacientes con cáncer. En el paciente con cáncer se utilizan los criterios de Endicott y en los criterios de Endicott, entre otros aspectos, hay un ítem que es clave y es diagnóstico, es decir, que forma parte de los criterios diagnóstico, que es precisamente la valoración de la ideación suicida. Y el ítem, tal y como está formulado en el modo de abordar el problema, sería sobre la vida si vivida ya no tiene sentido. Y a partir de ahí se puede establecer una conversación. Y de hecho, en este caso, existen diferentes instrumentos. No me he querido entretener en la evaluación. Hay instrumentos americanos mucho más duros y en ese sentido los profesionales eran los que tenían esa reticencia en utilizarlos. Ahora bien, a pesar de ello, de esos instrumentos más duros, el paciente ha valorado bien esa evaluación y no le ve un problema, precisamente porque tiene oportunidad de hablar algo que, por ser un tema tabú, el tema de la muerte en sí, pues más el del deseo de la muerte, por así decir, pero el paciente no ha mostrado reticencia, pero aún así lo que hemos hecho nosotros es facilitar la valoración clínica. Hemos visto que es bueno hablar.
Es una oportunidad para hablar de incluso planificar en todos los sentidos. Una persona que se encuentra en una situación de final, pues que pueda valorar pues dónde querrá que sea ese final, cómo sucederá, etcétera. Por lo tanto, entonces hemos diseñado un instrumento clínico que es una entrevista semiestructurada, que ya es válida, fiable, que tenemos buenos y que es fácilmente de incorporar en la valoración clínica. En este caso nos hemos inspirado en valoraciones clínicas de los canadienses, que son mucho más, acompañan mucho más en una forma de entrevista, como cuando valoramos todas las necesidades. Bueno, si quieres luego te los paso, donde hemos visto que el impacto, al contrario, el paciente lo valora como beneficioso, porque da una oportunidad. Nos acaban de financiar ahora mismo un proyecto, el Carlos III, precisamente para alargar este estudio ahora mismo y hablar de la muerte desde el inicio, en la primera visita en cuidados paliativos, ahora mismo. Es que a mí me gusta discutir. Como me has dicho, no hace falta. Bueno. Breve, Tirso, porque tenemos... Ok, vale. No, pero... Breve. Me ha sorprendido que 9 pacientes eran oncológicos los que han pedido y que muchos de ellos fallecieron antes. Yo creo que yo ya soy viejo, estoy recién jubilado, llevo 15 días y yo de joven, estudiando la carrera de medicina, estaba haciendo prácticas y oigo en una habitación y digo, vamos rápido. Y dice, quieto, que se está muriendo. Era el angor mortis, que no había que intervenir. Otro caso también, ya dije, oye, no se les daba nada. Un poco la reflexión que ha hecho Javier antes con otras. Después, unas cabezas bien pensantes recuperó una encíclica del Santo Padre que vive en Roma diciendo, no, hay que dar aunque se acorte la vida. Bueno, esto ya pasó a aceptarse. Sedación terminal, sedación paliativa. Pacientes con cáncer. Yo creo que deberían de morir tranquilamente en paz, sin dolor y sin sufrimiento. Sin dolor y sin sufrimiento. Yo tengo una experiencia. Una paciente, cáncer de páncreas, de estos van rápidos, hizo la psicoterapia esta de Breibar que hacemos, y además una persona, estudios universitarios, profesional, trabaja. A la vuelta del verano viene con su marido y me dice, yo así no quiero vivir. Dolor terrible, sufrimiento, depresión. ¿Qué hicimos? Ingresarla en oncología. Se le puso tratamiento para el dolor, se le puso tratamiento para que durmiera bien, se le puso ansiolítico. A la semana estaba comiendo con un familiar y dice, así es otra cosa. La mujer murió, estaba esperando que viniera un hermano del extranjero para... Yo creo que murió antes de que se hubiera pedido... O sea, si hubiera pedido lo de la eutanasia, hubiera tardado más. Murió en paz, tranquilamente, en su casa, sin dolor y sin sufrimiento. El sufrimiento, el dolor tiene buenos tratamientos analgésicos. El sufrimiento, el tema es, lo primero, no hacer daño si se puede curar, si no aliviar. El aliviar es para el dolor, para el sufrimiento es consolar, es la palabra, es la psicoterapia, creo. Es decir, que deberíamos de enfocar bien el que una tarea en medicina importante es ayudar a morir en paz y sin dolor y sin sufrimiento. Porque esto lo dice César Loris, que sabe mucho, es lo único 100% seguro en medicina, que nos morimos. 100% seguro, todos, ¿eh? Ok. Damos palabra a una pregunta online para ir terminando. Preguntan si en otras comunidades autónomas, en la Comisión de Garantía, están muy representados los CEAS. ¿Por qué aquí no se ha hecho así?
se refiere con los CEAS? Los comités de ética asistencial. Ah, pues es sí. que la ley... Bueno, contesta. Sí, la ley es lo que marca, ¿no? Quiero decir que la ley marca claramente quién debe formar parte de los comités y el comité de ética asistencial es otro comité, ¿no? O sea, quiero decir que incluso, no sé yo creo que es bueno que haya un paralelismo, ¿no? Que la comisión sea un organismo autónomo, ¿no? Quizá. Que podría haber un representante para una asesoría. Tampoco, yo creo que lo que significa es que tampoco es que tenga que haber un representante, simplemente que en algunas comunidades autónomas han recurrido a los comités de ética para que algunos de los participantes, la Comisión de Garantías, procede de ahí, digo yo. No lo sé porque tampoco lo entendía muy bien, porque como la ley te marca que tiene, o sea, la composición mínima que marca son juristas, médicos y enfermería. Luego la ley no habla de comités no, de exactamente, ética que esos juristas pertenezcan o no a un comité de ética ya sería... Pero los perfiles que marca son esos, ¿vale? Sigo con otra, ¿me da tiempo otra? Es que hay varias. Dice, ¿hasta qué punto, habla de eutanasia y responsabilidad en la gestión sanitaria, ¿hasta qué punto puede influir la dificultosa atención sanitaria, habla de déficit de profesionales, de inversión, de un país en elegir eutanasia por un paciente? ¿O hasta qué punto es responsable? Es un debate. Yo creo que en ese debate están mucho los cuidados paliativos. O sea que, por supuesto, que los cuidados paliativos, eso hablaba también Tirso, o a alguien se le debe garantizar la posibilidad de calmar el dolor, de tratar el sufrimiento. Aún así, hay pacientes a los que eso no les sirve, o sea que pueden elegir voluntariamente renunciar a esos cuidados y la ley dice claramente lo que es el contexto eutanásico. O sea, uno puede adherirse a la ley sin que realmente exista un tratamiento paliativo y nunca se puede inducir a ningún paciente a someterse a la ley. O sea, por tanto, que un país no tenga determinados recursos no tiene nada que ver con que un paciente tome la decisión. Sí que tiene que ver en cuanto a si a ese paciente no se le han ofrecido unos cuidados paliativos y él los desea. Ese es el verdadero problema. O sea que si alguien tiene dolor, quiere que se le trate el dolor y no se trata el dolor porque no hay medios para tratar el dolor, desde luego que puede influir, claro que sí. Sí, que estoy de acuerdo con Javier, que ayer o hoy fue el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Mañana, ¿ves? ¿Quién me ha dicho ayer? Yo no. Bueno, hoy tengo yo esta tarde, y lo digo para que si queréis conectaros, una conferencia en San Sebastián, creo que es un pueblo bonito, me han dicho, que es celebrando el Día de los Cuidados Paliativos, donde se va a hablar de este tema. Paliativos sin fronteras. Con que pongáis paliativos sin fronteras, descubriréis ahí. Tirso aprovecha para... Bueno, voy a ejercer mi derecho como moderadora a hacer simplemente una reflexión, para ver si pensáis al respecto. O sea, se refiere al debate filosófico sobre el derecho a la muerte, que la ley plantea ya en su exposición de motivos, diciendo que el derecho a la muerte se fundamenta en la dignidad humana. Eso lo dice la ley al principio. Entonces, yo he participado en algún debate donde se ha planteado, dice, bueno, y entonces, ¿pero por qué se tiene que restringir a enfermos en determinadas circunstancias? Si esto es así, ¿por qué no se respeta ese derecho en cualquier circunstancia? Si la dignidad es el fundamento. No sé si alguna vez habéis pensado en esto. Sí, claro, perfectamente. Es un debate muy parecido al que comentaba, ¿no?, en la exposición del doctor Quintanilla. El filo entre el suicidio y la muerte voluntaria. Incluso hay un paso más allá, el suicidio existencial, ¿no? Entonces, el suicidio existencial es muy parecido al suicidio elegido, sin estar deprimido, en unas circunstancias que uno llega a final de vida y dice, yo quiero hasta aquí, y con una reflexión, ¿no?, lo elegían algunos griegos, algunos romanos, algunos autores como Stephen Zweig, ¿no?, que eligió morirse con su mujer en la cama, tumbado, diciendo, este mundo ya no me gusta, y hasta aquí yo he llegado y he hecho. Entonces, es un debate y es un conflicto. O sea, realmente no tiene respuesta a esa pregunta, afortunadamente, porque si todas las preguntas tuvieran respuestas, seríamos robots, no seríamos seres humanos, ¿no?
Yo no, eso de derecho a la muerte no me suena bien. Yo no quiero ese derecho. Si puedo renunciar, es que eso no, es que eso nos toca a todos, de verdad. Que es que eso es a todos. No es un derecho, es que nos toca a todos. Tirso, es que la cuestión es que, en el fondo, la ley de eutanasia lo que expresa es respetar el derecho a que aunque un paciente en determinadas circunstancias pueda decidir que se termine con su vida. Pero es diferente al derecho a la muerte, ¿eh? Bueno, pero así no, se expresa. Derecho a decidir cuándo quieres acabar. Bueno, yo solo una reflexión que no le entiendo ese concepto de derecho a la muerte, no lo entiendo. Una reflexión que creo que es importante respecto a la depresión, ya que estamos aquí. Mirad, yo en el Cerveza hacíamos estimulación cerebral profunda a pacientes con Parkinson. El tiempo que estuve hoy se hizo 60 intervenciones, 60. De ellos 2 se deprimieron. Uno de ellos se hizo un intento de suicidio. Los 2 salieron con tratamiento antidepresivo. La buena noticia es que hay buenos tratamientos para la depresión. Pero los 2 yo les pregunté, oiga, si uno era joven, no podía ni comer, ni beber. Si usted le dieran a elegir entre Parkinson y depresión, ¿qué elegiría? Y los 2 dijeron así claramente, Parkinson. Con la depresión se pasa tan mal, se sufre tanto que uno se quiere morir. Puede ser la causa más frecuente de quererse morir, de querer adelantar la vida. Y para eso hay buenos tratamientos. De hecho, Tirso, permite que diga una cosa que la acabo de leer hace 2 días, y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar a Bélgica por un caso de eutanasia en una mujer de 64 años a la que le aplicó depresión, a la que le aplicaron la eutanasia, y el hijo denunció el caso al Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo ha sentenciado en contra del Estado de Bélgica. Y un apunte a este punto, a veces cuando el derecho, ¿no?, a la eutanasia, a veces dicen, bueno, puede darse en situación de no depresión, es cierto, puede darse en circunstancias. Ahora bien, lo que también se ha observado por todos los estudios, y es un común denominador, es el concepto de desmoralización. Están desmoralizados, eso no está afiliado a nivel patológico, pero es una antesala de la depresión en muchas ocasiones. Y sin llegar a la depresión, se da ese estado en estos pacientes que hace que soliciten, ¿no?, que tengan esa ideación, ese comportamiento, esa tendencia hacia el deseo de morir, o solicitud de eutanasia, o incluso ideación suicida. Se puede dar ideación suicida en estos casos. Absolutamente, yo creo que también es un punto clave porque la valoración de síntomas depresivos en determinados casos es muy sutil y debe hacerla un profesional, porque síntomas depresivos, siguiendo las clasificaciones, el CIE-10, el DSM-4, el DSM-5 ahora, la cumplirían casi todos los pacientes que se encuentran en una situación terminal. Casi todos están tristes, casi todos no les gusta abandonar este mundo. Alguien que está con dolor, con sufrimiento, que va a dejar a su familia, ¿cómo no va a tener tristeza? ¿Cómo no va a tener problemas de sueño? ¿Cómo no va a tener, incapaz para disfrutar de cosas de la vida? ¿Cómo no va a tener anedonia una persona que está a punto de morirse? Entonces, ¿cuál es la clave? Si esa decisión que toma es por su cuadro depresivo o es por otro asunto en el que la depresión no influye para tomar esa decisión. Ese es un aspecto clave, y eso en muchos casos, por ejemplo, en los enfermos mentales, yo creo que eso requiere una valoración. Ahí el consultor debería ser un psicólogo o un psiquiatra experto en la materia, porque valorar si esa depresión es la que le está produciendo la idea de muerte, que en ese caso no entraría en el contexto eutanásico porque tiene tratamiento la depresión, tiene tratamiento. Entonces, que una persona está tomando la decisión y está deprimida, pero puede estar deprimida y capacitada para tomar esa decisión, no tomarla condicionado por su estado afectivo. De morir,
forma parte del proceso natural de morir, irse para adentro, y eso está ya especificado en la buena praxis médica y de salud mental, que eso no debe confundirse con una depresión de tratamiento psiquiátrico, y si eso no lo comprendemos vamos a estar muy confusos y se va a estar atendiendo pues el final de la vida de una manera que se considera que no es la apropiada. Perdonar. Disculpad, pero tenemos que cerrar porque vamos con retraso. Yo creo que hemos aprendido un montón. Se nos han abierto muchas puertas para seguir estudiando y trabajando y reflexionando y deliberando, y tenemos que despedir a estos magníficos ponentes con un aplauso.